Este es uno de sus sonidos. Fue un instrumento que podía llegar a costar lo mismo que una casa. Se presentó como uno de los primeros sintetizadores digitales del mercado. Bienvenidos al canal, mi nombre es Mauro y hoy hablaremos del Synclavier. A principios de los años 70, los sonidos del mundo estaban evolucionando. El Moog modular ya había abierto las puertas hacia la era de la síntesis electrónica, pero todavía era un lenguaje difícil, reservado para técnicos, ingenieros o músicos con una paciencia infinita. Mientras tanto, en los laboratorios y universidades de Estados Unidos, algo se estaba gestando. En el Dartmouth College, una prestigiosa universidad de New Hampshire, tres mentes brillantes se cruzaban por los pasillos. Cameron Jones, un estudiante obsesionado con la informática y el sonido digital; John Appleton, un compositor experimental que soñaba con crear música desde una computadora; y Sidney Alonso, un talentoso diseñador de plaquetas electrónicas. Sin embargo, no estaban solos en el mundo. En 1971, Don Buchla ya había creado interfaces que rompían con el sintetizador de teclado tradicional, y en 1975, el innovador Fairlight ya se estaba gestando en Australia, aunque tardaría algunos años en lanzarse. Además, las computadoras comenzaban a verse en los estudios, aunque todavía eran enormes, lentas y carísimas. En ese contexto se propusieron algo insólito: construir un instrumento digital desde cero. Pero para eso primero crearon New England Digital, una pequeña empresa que en pocos años lanzaría uno de los sintetizadores más avanzados, inalcanzables y polémicos de la historia, el Synclavier. Mientras el punk explotaba en New York y Star Wars llegaba al cine, en un laboratorio de New England Digital nacía en 1977 el primer prototipo funcional del Synclavier. Con este aparecía algo que ningún otro instrumento comercial tenía: síntesis aditiva digital en tiempo real, es decir, que los sonidos se creaban sumando ondas puras con una computadora. Era algo complejo y también era carísimo. No cualquier ser humano podía comprarse uno, y al principio se limitaba su adquisición a estudios con muchos ceros en su presupuesto. El primer modelo comercial se llamó Synclavier 1 y tenía un teclado básico, una computadora en forma de rack y se manejaba desde una pantalla con texto, como una terminal vieja de computadora. Todo esto se operaba escribiendo comandos y tenía 32 osciladores digitales que podían sumarse para formar timbres muy complejos. En 1980 apareció el Synclavier 2 y con este el inicio de una leyenda, con un teclado más completo, expansión de memoria y la inclusión de samples digitales. Es decir, que ya podías grabar un sonido real, manipularlo y reproducirlo con una fidelidad buenísima para la época. Por ejemplo, Stevie Wonder, en pleno prime time de la televisión estadounidense, se presentaba sampleando voces y reproduciéndolas como si fuera un teclado. Jamming on the one. Jamming on the one. Jamming on the one. Jamming on the one. Y no solo eso, el Synclavier integraba sintetizador, sampler, secuenciador, grabador digital y workstation MIDI en sus modelos posteriores, algo así como un DAW o estación de audio digital antes de que éstas existieran. Las posibilidades eran ilimitadas y hasta se podía conectar a una guitarra MIDI para enviarle señales digitales. Por ejemplo, Pat Metheny podía tocar como si fuera una guitarra, pero sonando como perros, monos o elefantes. Different animals have their different grooves. Like a dog is more percussive.
todo en tiempo real y en los años 80. El synclavier no era solo un instrumento, era un estudio completo metido en un teclado. Pero claro que había un pequeño detalle. El modelo tope de gama, el synclavier PSMT, podía llegar a costar unos $200.000, el precio de una casa, pero quienes lo usaban no tenían vuelta atrás. Frank Zappa grabó discos enteros con él, Michael Jackson le pedía a sus productores que busquen nuevos sonidos, Sting, Stevie Wonder, incluso bandas como Depeche Mode o Genesis usaron el synclavier para crear sonidos que ningún otro aparato podía generar. Sin embargo, como su precio era escandalosamente alto, muchos lo veían como un lujo elitista solo para megaestudios o artistas millonarios, generando una percepción de que no era un instrumento democrático, sino que solo lo podían tener las corporaciones o las estrellas. Como si esto fuera poco, reemplazaba a los músicos humanos por su capacidad de secuenciar, samplear y orquestar, por lo que algunos lo vieron como una amenaza. ¿Para qué contratar una orquesta si el synclavier lo puede hacer todo? Y por si esto fuera poca controversia, algunos puristas lo tildaban de sonido frío. Su precisión digital, si bien fue admirada, también era criticada. Algunos decían que no tenía alma o que era demasiado perfecto, demasiado limpio. Para músicos que venían del mundo analógico, esto fue un choque estético y cultural. Además, requería un conocimiento técnico elevado. No era plug and play y manejar un synclavier requería entender programación, síntesis y un flujo de trabajo poco intuitivo. Algunos lo amaban por eso y otros simplemente lo odiaban. El synclavier fue increíble, pero no fue eterno. Llegó en un momento en el que el mundo todavía no estaba listo. Y cuando la tecnología empezó a abaratarse, a estandarizarse, a volverse masiva, el synclavier, con su estructura cerrada y su precio inalcanzable, empezó a quedar fuera del juego. A finales de los 80s, el mundo de la música empezaba a cambiar y los estudios ya no querían pagar cientos de miles de dólares por una sola máquina, por más poderosa que fuera. El MIDI ya se había estandarizado, los samplers japoneses como el Akai S1000 o el Roland S760 ofrecían funciones similares por un precio muchísimo menor. Programas de software como Pro Tools para Macintosh en 1991 empezaban a reemplazar lo que antes necesitaba racks enteros. Fue así que New England Digital trató de adaptarse, pero su estructura era pesada, sus productos carísimos y su mercado cada vez más chico. En 1993 la empresa cerró definitivamente. El synclavier murió porque era demasiado complejo, demasiado costoso y demasiado avanzado, pero su legado quedó impreso para siempre. Cada vez que editas un audio en una pantalla, cada vez que combinás un sample con un sintetizador o cada vez que usás un DAW con plugins, estás usando ideas que el synclavier ayudó a inventar. Y se han lanzado versiones modernas como el synclavier 5 de Arturia o el synclavier Regen, porque si bien el equipo quedó obsoleto, hay sonidos que no se pueden reemplazar. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal y deja un like y te dejo más contenido para que sigas mirando. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.